Hola, qué gusto que nos sintonices, que nos sigas en este programa Democracia en Pantalla. Ya estamos casi llegando a los 100 programas, es increíble, lo veo en retrospectiva y es increíble. Y bueno, y además siempre teniendo a queridos y queridas colegas, y es el caso de Ivonne Tovar, que yo ya tenía muchas ganas de invitar. Ivonne Tovar es académica de la Universidad Nacional Autónoma de México, colega. Bienvenida, Ivonne. Muchísimas gracias, doctor Ramón Narváez. Un honor estar aquí contigo y tomar la audiencia. La verdad que el honor es mío. Yo siempre he dado seguimiento a todos tus trabajos, a todo el excelente, el excelente trabajo que has hecho para la universidad, para los estudiantes, adentro, fuera, ¿no? Para los juristas, es increíble la labor que has hecho en la materia de filosofía, arte y derecho, ¿no? Entonces, para mí es todo un honor estar aquí presente. Muchas gracias, doctor, por la amable invitación. Ivonne, ahora sí yo soy el agradecido, te voy a decir por qué, porque nos has hecho redescubrir, o en mi caso me has hecho redescubrir un largometraje entrañabilísimo como es Con Honores, que vamos a platicar aquí, y que pues es un clásico. De hecho, si uno hace una búsqueda, siempre aparece junto a otros grandes clásicos de esa época. No es un director, digamos, destacadísimo, sin embargo, tiene grandes actuaciones, empezando por la de Joe Pesci y después Brendan Fraser. Quizá el tema de que Brendan Fraser se haya venido después un poco abajo por la salud haya hecho que hubiéramos perdido de vista esta gran película que yo creo que los estudiantes de Derecho tendrían que mirar. No sé, bueno, esa es o sea, yo lo que dije es, qué bueno que la volví a ver para tenerla en el radar y poderla presentar recientemente. Cuéntanos por qué a ti te gusta Con Honores. Sí, justo coincido contigo porque siento que es una película que deberían de estudiar, revisar los estudiantes de derecho, aunque el protagonista, Brendan Fraser, está estudiando política, pero lo que nos va narrando justamente es el compromiso de un estudiante de alto nivel, ¿no? Era uno de los mejores estudiantes de su generación, el ánimo que le estaba poniendo a entregar su tesis, pero también esa parte donde uno se compromete demasiado con los estudios también hace ver que pues también necesitamos considerar la parte humana. Entonces, esa parte humana creo que también se intenta trabajar en la película, el ver que junto con tu rigor académico, junto con tu ánimo por seguir tus estudios, por continuar con tus metas, también hay una parte humana que se requiere considerar. Y entonces me parece que en el personaje que protagoniza Brendan Fraser como Monty Kessler, se ve reflejada esa necesidad de no perder de vista los estudios, la excelencia académica que tiene que tener un estudiante, pero también considerar esta parte humana que tenemos que ser empáticos, que tenemos que tener consideraciones con terceros, desde el profesor de élite hasta la persona más sencilla que aquí se representa con Joe Pesci, que justamente es un vagabundo, por ponerlo así, encarnado en el personaje de Simon Wilder, que, que lo asocian con Walt Whitman precisamente por su forma de vivir, la manera en que conoce muchos libros, pero uno si lo viera en la calle decía, esta persona no, se ve que no sabe ni leer ni escribir y resulta que conocía más que incluso un profesor de Harvard. Entonces creo que es una película que nos centra mucho en lo que refleja un estudiante de licenciatura de nivel, la parte humana que requiere y también ese esfuerzo que se necesita para cumplir un sueño, no solo en el terreno académico y profesional, sino también nuestro desarrollo como persona. Y creo que esa película nos acerca hacia esa parte integral que deben de tener las personas. Sí, absolutamente de acuerdo. De hecho, en los resúmenes, en los abstracts e incluso la propia inteligencia artificial, cuando hacía yo la búsqueda para ver en qué plataforma estaba la película, me apuntaba justo esto, ¿no? Decía que esa película se podía resumir en la búsqueda de lo humano, ¿no? O sea, de encontrar esa sensibilización que se pierde a veces frente a estos grandes retos y en estas grandes instituciones como es el caso de Harvard. Así que es cierto. Oye, lo de Whitman también me resultó peculiar, porque cuando van a la fiesta de pijamas, a la pijamada, ahí lo confunden unas chicas a él, ¿no? Y que creo que hace referencia el director a eso. Y tiene un montón de referencias escondidas, ¿no? De estos
Easter eggs, ¿no? Como que él está leyendo Germinal de Solá, ¿no? Me parece maravilloso, claro. Y lo que se ha vuelto célebre es el discurso de Pesci junto al director cuando grotescamente le ofrece dinero así, y como dice, ese contraste, ¿no? Entre el hombre de corbata, el profesor que está generando autoritarismo, supuestamente hablando de democracia, y Pesci, o sea, con su forma de vida representando lo que es realmente el ser demócrata, ¿no? Una maravillosa película. Exactamente, y justo lo resumes muy bien en una de las partes emblemáticas en ese diálogo que tiene un profesor de Harvard, entendemos que es de bastante prestigio, con una persona de humildes estratos como es Joe Pesci, donde te puedes encarar, ¿no? A una persona que representa el conocimiento. Bueno, no necesitas ser un profesor de Harvard para tener un intercambio de ideas, donde justo llama la atención como Joe Pesci deja callado al profesor de Harvard, e incluso en los programas estudiantiles que tienen en la película enfatizan, dejó callado un profesor de Harvard, ¿no? Porque Sí. es justamente el ver de que a veces y lo veo en la academia, a veces no hablan contigo porque no perteneces a cierta jerarquía, no perteneces a cierto estrato, entonces tú no puedes hablar conmigo. Cuando tengas el estrato, puedes hablar conmigo. Y me llama la atención precisamente ese diálogo porque a veces las personas más sencillas son quienes tienen una visión distinta, tienen ideas distintas y pueden desafiar a aquellos que creen tener la razón o la verdad por tener cierto estatus, llámese en la academia, en la política, en la economía, en donde lo busquemos. Y ahí es ver que si tienes buenas ideas, no importa tu estrato, tú los puedes plantear e incluso puedes llegar a tener la razón o generar un impacto en los estudiantes. Tal vez no convenció a esa audiencia en su totalidad, pero sí por lo menos sí les dejó algo, el ver cómo podías reinterpretar la Constitución, ¿no? Justo ahí en esa parte, si no mal recuerdo, menciona qué es lo que debería de tener esas características del presidente, ¿no? Un servidor del pueblo y buscar la justicia y la verdad. Y eso me llamó la atención porque como una persona de un estrato que aparentemente es inferior al promedio estudiante de Harvard, puede llegar a esas conclusiones cuando los demás estudiantes muy estudiados no le llegaron a contestar al profesor. Entonces, ahí también me llamó la atención porque es ver que tenemos que escuchar a todos, no nada más a los que pertenecen a nuestro estrato y todo eso, tenemos que escuchar a todos porque a veces de las personas más sencillas encontramos grandes ideas que pueden hacer cambios. Entonces, esa parte creo que la destacaste muy bien y es una de las que más vale la pena. Bueno, es que toda la película es muy buena, pero yo creo que es una de las partes con las que yo me quedaría. Sí, claro, es la escena que resume, digamos, todo el propósito de la historia, ¿no? O sea, porque la historia empieza con un estudiante arrogante, que es exitoso, que sale a correr, que pues que empieza a destacar entre los demás, que es muy trabajador en lo que está haciendo, que se supone tiene grandes ideas, ¿no? Y entonces a los primeros minutos de la película le dice, sé honesto, tú pensabas que yo era una basura, ¿no? Tú pensás que, porque es cierto, hay un diálogo en el que dice la chica, ¿no? La roommate, le dice, es que es un ser humano. Dice, sí, sí es un ser humano porque apesta, ¿no? Pero eso, o sea, que lo corran. Y usa todo, que es una cosa también para analizar, ¿no? Usa todo el aparato de justicia, o sea, la policía y todo eso, para sacarlo de ahí y después llevarlo a juicio, ¿no? O sea, vemos brevemente un juicio, pero eso es una gran metáfora de, de, de un sistema de justicia que es clasista, que es arrogante, y que después él va entendiendo, va encontrando pues que lo importante está en otro lado, se transforma, incluso pues al final termina siendo otro. Yo sí, pero pensé cuando hablabas, ¿no? En la reforma judicial, porque ¿cuántos arrogantes hoy constitucionalistas están asumiendo esta postura, ¿no? De prepotencia, absolutamente vertical, ¿no? Interpretando la Constitución en un sentido. Y entonces esta es una lección tremenda, ¿no? A veces es más importante tener sensibilidad social para interpretar la Constitución justo en ese, ¿no? La 21ª enmienda, ¿no? ¿Qué significa? Porque el presidente, dice el profesor, lo puede todo, ¿no?
y la Constitución es cruda, ¿no? O sea, es literal. Y el otro le contesta, ¿no? Diciendo, sí, justo por eso, porque el presidente es un vagabundo como yo, ¿no? O sea, es un servidor de nosotros. Es increíble esa escena. Coincido, exactamente, ¿no? Y eso conlleva, ¿no? De que a veces sí la teoría nos ayuda mucho para tener esquemas de análisis, pero no hay como también trabajarlo a la par de la parte sensible, de la parte social, de la parte que vamos teniendo en vivencias del día a día, ¿no? Entonces, ahí justamente a veces, ¿no? Siento que se pierde, nos metemos tanto en textos que perdemos contacto con la realidad. Y aquí es esta invitación a, bueno, trabaja, pues, sea que lo aterricemos en gobierno, sea que lo aterricemos en el enfoque económico, jurídico, lo que sea, pero sí necesitamos esta experiencia inmediata, ¿no? Y justo esta experiencia inmediata creo que a veces se pierde mucho porque nos enfrascamos tanto en aspectos de memorizar, en que no me puedo salir de lo que dice X o Y autor, ¿y qué pasa si me salgo? ¿Qué pasa si me atrevo a retar a lo que dice la teoría tradicional? Entonces, ahí es donde también tenemos muchos moldes que no se han cuestionado y que tal vez esta parte de sensibilidad, esta parte humana nos pueda ayudar a encontrar nuevas formas de pensamiento, nuevas formas de entender nuestra realidad y generar cambios que sí nos beneficien a nosotros, más allá de estar repitiendo lo que otros han dicho y que tal vez nos ajusta a lo que nosotros estamos viviendo, ¿no? Y entonces, aquí justamente es donde podemos empezar a ver, ¿no? Que valdría la pena salirnos del esquema del pensamiento tradicional para atrevernos a identificar qué otras formas de pensamiento son deseables, ¿no? Para nuestro contexto. Sí, digamos, la propuesta incluso a nivel, como dices tú, de vida, ¿no? A nivel didáctico, ¿no? Cuando, cuando este personaje, Whitley, ¿no? Bueno, el que hace Joe Pesci, ¿no? Le manda a decir con otro de sus colegas, con otro vago, ¿no? Al que le donó la cobija de Harvard, y le manda a decir ese mensaje que le dice, lo tengo que hacer bien, ¿no? Y se concentra para decirle, justo es el mensaje que le da, abandona toda la forma de conocimiento como la has entendido hasta ahora, ¿no? Sal a vivir esas experiencias, ¿no? Trata de abrir tus ojos y tus oídos, ¿no? Trata de encontrar en las personas esos mensajes que necesitas, ¿no? Reinvéntate, ese pedazo, porque era un poeta, ¿no? El señor incluso estaba buscando su epitafio, ¿no? Que también termina siendo sumamente poético. Ahí justo está lo que tú dices, ¿no? O sea, si salir del molde, salir de la caja y empezar a ver las cosas de otro modo. Al final de cuentas, Harvard es presentada como una cárcel, ¿no? Aunque a pesar de que al inicio vemos esa escena en contrapicado del edificio con las columnas neoclásicas, ¿no? Y la biblioteca que dice esto parece una iglesia, parece una capilla, ¿no? Ese contraste, ¿no? De esos edificios que finalmente están, sí, llenos de cultura, de libros, de datos, pero huecos, porque no tienen humanidad, ¿no? Y lo de afuera, la gente que está en la calle, la gente que está viviendo ahí al día, ¿no? Es muy bonita la película en ese aspecto también, que señalas. Y justamente también con lo que comentas cuando está escribiendo el epitafio, el personaje Simon, encarnado por Joe Pesci, ahí también me llama la atención porque hay una frase que me dejó así como que marcada desde que la vi, al referirse a Monty, a Monty Kessler, el personaje que encarna eh, 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 exactamente, Brendan Fraser le dice, gradúate de la vida con honores. Entonces, ahí también me llamó la atención porque es ver que más allá de los documentos que podemos colgar en nuestras paredes, ¿no? De nuestros títulos, sí, esa es una parte importante, pero ¿qué hay de tu experiencia? ¿Qué hay de tu vivencia? ¿Qué hay de cómo ayudaste al tercero, ¿no? Entonces, creo que también es una invitación a salir justo de esta caja y poder irnos involucrando con nuevas experiencias de vida, con trabajar con personas que son distintas a nosotros, conversar, tener el trato. Yo creo que si el personaje de Monty ganó como persona, fue a partir del trato con Simon, no con el trato con su profesor, ¿no? Su profesor le decía, tienes que tener esta forma de pensamiento y es pesimista y ni modo, así está el gobierno, ¿no? Él hubiera seguido por esa vía,
pero justo cuando ya tiene este contacto con Simon y lo va conociendo desde que representaba una amenaza para mi trabajo doctoral, hasta que va encontrando que, bueno, pues es una persona que le podía ayudar con sus problemas, entre ellas las del padre ausente, hasta ver la parte del persona, ¿no? De una persona que vive, que siente, hasta su epitafio. Ahí podemos ver que el personaje de Brendan Fraser también empieza a tener un crecimiento personal que no lo había tenido por carencias emocionales, por estarse centrando en la parte académica. Y sí, sin duda es importante los estudios, no lo negamos, pero también es importante las vivencias y que nos pueden ayudar a crecer como persona, y ese crecimiento personal creo que es el que se ha estado dejando de lado en últimos años, ¿no? Por tratar de presentarnos un modelo de vida que a veces no, sí cumple ciertas satisfacciones materiales, pero como persona, pues a veces sí deja ciertas carencias. Y aquí es donde tenemos que ver cómo ese contacto con las personas, sea cual sea, nos puede ayudar a tener este crecimiento, ¿no? Y creo que en esta forma complementaria entre Monty y Simon, entre Brendan Fraser y el personaje de Joe Pesci, podemos encontrar que las personas nos necesitamos recíprocamente, ¿no? Nadie es autosuficiente, sino que sí necesitamos ver cómo otras experiencias de vida, otro nivel socioeconómico, otras ideas nos pueden ayudar a crecer como personas. Y eso también nos ayuda a tener apertura a la diversidad. El otro que es diferente no es una amenaza para mí. Aunque yo lo vea como una amenaza, no es una amenaza. Al contrario, tengo que ver hasta qué punto podemos encontrar esta armonía, esta forma de complementarnos para tener un crecimiento como persona. Yo creo que al final Brendan Fraser, a pesar de que ya no se graduó con honores porque terminó bastante tarde su tesis, pero creo que se fue con más satisfacción de la vida que a lo que tenía planeado en un inicio, ¿no? Entonces es ver esta transformación, cómo se puede generar con el intercambio de ideas y abriendo horizontes, ¿no? Viendo que hay formas de vida distintas y que no son amenaza, son más que nada una ayuda o una forma de ver el mundo de una manera distinta. Sí, fíjate que yo tuve esa duda, ¿no? Porque la película se llama también en inglés así, ¿no? With Honors, ¿no? O sea, y entonces dije, ah, bueno, en el caso latinoamericano lo tradujeron igual, porque el señor que le pone nombre a las películas en España le puso un intruso en Harvard, ¿no? Pero nosotros sí es con honores. Y entonces, claro, al final entiendes que se graduó con honores de la vida, no con honores universitarios, porque el profesor incluso de venganza no lo ayuda, no lo asiste, aunque ya después antes nos aclaran que era por reglamento. Pero en fin, Brendan Fraser no quería esos honores, quería esos otros honores. Lo sabemos porque cuando está en el salón de clases y después del discurso, él sale atrás de su amigo. Lo sabemos porque al final decide ir con él a buscar al hijo, ¿no? En lugar de ir a entregar su trabajo o terminar, ¿no? Entonces sabemos que ya le quedó claro el mensaje y eso, pues eso es bonito, ¿no? Hay, hay, hay un punto de inflexión de la película porque al personaje de Brendan Fraser se le exige que haga algo, no solamente que discurra, ¿no? Que es cuando tiene que pelearse con sus compañeros de la casa para dejarlo pasar a él, ¿no? Que de alguna manera yo entiendo que lo pone a prueba de alguna forma, ¿no? Y la prueba no la supera, porque al final lo deja fuera en el frío, ¿no? Lo deja fuera en el frío. Y de alguna forma era culpa de él desde el inicio, pues al sacarlo de donde estaba. Y solo después, o sea, lo regresa a la casa, ¿no? este, y lo mete, digamos, de contrabando, y ya después logra hacer de otra manera una estrategia para que lo acepten los amigos, ¿no? Y termina transformando a todo el núcleo, lo que tú dices, ¿no? Se termina hablándonos también la película de la colaboración, ¿no? O sea, de cómo nos construimos entre todos, ¿no? O sea, que esta horizontalidad es mejor que esa verticalidad de la que hablaba el profesor en su clase, ¿no? Que la democracia es eso, es colaborar, ¿no? Sí, justamente ahí en esta colaboración efectivamente coincido contigo porque lo podemos ver de dos maneras. Por una parte, la parte política enmarcada en la materia que está estudiando el personaje de Brendan Fraser, efectivamente una colaboración que se ve reflejada en este diálogo que tiene Joe Pesci con el profesor de Harvard, una colaboración que se necesita entre gobernantes y gobernados.
pero también una colaboración a nivel personal, porque si vemos los compañeros que tenía Brendan Fraser en su casa, todos eran distintos, desde el más arrogante hasta el más excéntrico que le gustaba estar en el radio y con una forma de vestir muy peculiar, hasta el que se creía el más poderoso, el más elegante, y la muchacha, ¿no? Que tenía una forma de vida un poco más alivianada, ¿no? Entonces vemos que 4 personalidades distintas, ¿no? Que justamente que nos presentan, a mí me hubiera gustado que lo hubieran desarrollado más cómo se llevaban, pero bueno, al final podemos entender que esta colaboración generó que hubiera un poco más de cohesión, a diferencia de lo que presentaban en un inicio. Y sí vemos cómo entonces la colaboración tanto en el terreno político como en el terreno personal es fundamental, ¿no? Y eso entonces también requiere esta apertura, ¿no? El ver que podemos ganar más a través de esta colaboración, a través de ver que eres distinto a mí, pero no por eso te voy a excluir. Al contrario, vamos a ver cómo podemos tener una buena unión, podemos llegar a resultados distintos, ¿no? De los que hubiéramos encontrado de manera individual. Por lo menos al final ya fueron amigos, porque sí nos presentan a uno al personaje, el que iba a ser médico, que pues salía del grupo y como que no le interesaba, como que sentían que no estaba a su nivel. Uno de los que generó también justo que el personaje Joe Pesci no estuviera en un inicio en la casa, porque sale, ok, entonces a ver cómo pagas la renta. Entonces, pues sí, vemos una actitud hostil, una actitud elitista, que al final cambia, pero igual, a través de que empezó a ver que, bueno, tal vez esta persona no es tan mala, y a través de que él mismo empieza a cambiar tal vez su forma de pensar en cuanto a que tal vez no sea tan malo, ¿no? Quitas esos prejuicios que te permiten acercarte al otro, y entonces al final ya ganó, por lo menos ya tenía amigos. De él no sabemos si se graduó con honores, si fue médico, ¿no? Pero por lo menos ya tenía amigos, cosa que al principio no se veía como que muy integrado, ¿no? Con esa comunidad que le tocaba vivir día a día con sus compañeros. Sí, de hecho, bueno, pues digamos, era, como dicen, pasivo-agresivo, ¿no? O sea, constantemente estaba haciendo estas referencias de que odiaba al gallo, que odiaba todo, que no le gustaba la casa. Hay un momento muy emblemático, muy sintomático, cuando está Joe Pesci poniéndose los calcetines que metió al horno, ¿no? Y le acaba de preparar un sándwich al joven, este médico. Y entonces le dice que él es quisquilloso y todo esto, y es que tú me odias porque me veo como te sientes. Uy, qué frase, ¿no? Qué guión, ¿no? Porque entonces terminan empatizando, ¿no? O sea, dices, tú, pues, claro, me ves por encima del hombro, me desprecias, me discriminas, ¿no? Pero en realidad, al final de cuentas, emocionalmente, pues estamos igual, compadre, ¿no? Es decir, sí, sí, es muy bonita esa relación que se presenta en la historia entre este médico y el vagabundo, ¿no? Y cómo al final, pues ahí está sentado con todos, va a hacer el viaje a buscar al hijo ¿no? de este señor, y entonces termina él transformando el vagabundo a todo ese entorno, ¿no? Que estaba siendo de alguna manera viviendo una vida artificial, porque la chica tenía un novio artificial. Ellos tenían unas carreras artificiales, ¿no? Tenían relaciones artificiales, entonces él termina haciéndolos vivir, que en esa frase de los epitafios que dice, ¿cómo este señor murió si no había vivido? ¿Cuánta gente no hay muerta en vida, no? Así, jugando con las palabras del propio personaje, ¿no? Sí, es muy bonito. Exactamente, y son frases muy pequeñas que a veces vamos viendo en distintas partes de la película, ¿no? Que hacen justo, ¿no? Que la audiencia está al pendiente de qué más va a pasar, ¿no? Si bien no tiene efectos especiales, no tiene la gran producción que vemos en otras películas de Hollywood, incluso protagonizadas por Brendan Fraser, que tienen muchos efectos, A las, muchos efectos especiales, ¿no? Y las gran momias. banda sonora. Aquí no la vemos tanto, sin embargo, nos va llevando poco a poco a ver qué va a pasar en esta relación con, primero, el protagonista Monty Kessler con Simon, y ya después, ahora incluyen al grupo y a ver qué va a pasar, cómo van a superar esas fricciones. Entonces nos va llevando poco a poco, ya cuando vemos, ya nos lanzan una frase, ¿no? ¿Cómo pudo haber vivido cómo pudo haber muerto si no pudo haber vivido, ¿no? El presidente es un servidor del pueblo, el buen juicio, apelar al buen juicio del pueblo, el que se va a graduar de la vida con honores,
me ves como tú te sientes. Entonces son pequeñas frases que yo creo que ayudan muchísimo a tener una visión distinta y también me generan este tipo de lecciones como que también en el terreno personal, el ver que hay puntos donde a veces podemos explicar por qué hay ciertos prejuicios en contra de ciertas personas, el ver que a veces lo que tenemos como objetivos sí son importantes, pero todavía hay algo más que tenemos que ir alcanzando y que no nos hemos dado cuenta de que tenemos que alcanzar, ¿no? Y entonces ahí es donde vamos viendo pequeñas lecciones, ¿no? Que nos van dejando en lo personal, desde luego en el ámbito eh, individual, donde vamos a tener que ver cómo siempre tenemos que estar dispuestos al aprendizaje y a la apertura de nuevas ideas y otras formas de vida y ver que esto nunca se acaba. Siempre estamos viendo de qué manera nos transformamos, ¿no? El protagonista se logra transformar de un estudiante modelo a también ser una persona modelo. Entonces ahí es donde vamos viendo que siempre hay nuevos retos en la vida, ¿no? Siempre hay cambios y esto vamos a seguir aprendiendo hasta el último día, ¿no? Yo creo que también Joe Pesci, ¿no? Aprendió hasta el último día a querer porque él ya se daba por vencido. Ya la esposa, ya el hijo, ya el hijo lo negó, el hijo dijo, no lo conozco, aparece la nieta y no lo conozco, entonces ya se daba por perdido y ganar personas que nunca se imaginó que iban a tener ese impacto en su vida, su pequeño círculo, a quienes precisamente les dedica este epitafio, ¿no? Entonces, ahí es ver cómo está muy presente esta relación entre las personas y que puedes generar buenas amistades aún siendo de niveles o de ideas distintas. Pues qué bonito cierre, querida Ivonne. La verdad es que es una película, como dices tú, para la vida, ¿no? O sea, que ese es el buen cine, ¿no? El que te cambia, el que sales diciendo quiero ser mejor persona. Y pues de nuevo te agradezco que me hayas reconectado con este film y que nos hayas presentado estas reflexiones aquí en Democracia en Pantalla. Esperamos tenerte de nueva cuenta en este espacio. Muchas gracias y pues mucho éxito en todas tus investigaciones y tus reflexiones que estás teniendo a nivel académico y universitario. Y bueno. Muchas gracias, doctor. Agradezco también este espacio que me has concedido para conversar con tu amable audiencia. Siempre es un honor y pues reiterarte mi admiración, mi agradecimiento por todo el excelente trabajo que siempre has hecho, ¿no? En la filosofía, en el arte y derecho, ¿no? Sigo mucho tu trabajo y pues felicitarte, ¿no? Y exhortarte a que sigas adelante porque se necesitan estas voces, ¿no? Que nos permitan identificar nuevas rutas y nuevas formas de pensamiento. Un honor estar contigo. Muchas gracias, doctor. Gracias, pues entonces nos quedamos con este buen sabor de boca. Gracias a quien nos siguió y recuerda Democracia en Pantalla, lo ves en las plataformas de la Escuela Judicial Electoral. Yo soy José Ramón Narváez, democratiza lo que miras, dale inclusión a tu emoción. Nos vemos a la próxima, gracias. Qué bueno que nos acompañas en una emisión más de Democracia en Pantalla. Estamos listos y lista para comenzar. Hoy me acompaña una querida compañera de trabajo y amiga, Ariana Gruest. Bienvenida. Muchas gracias. Muy feliz Hola, de estar por acá. Pues bueno, Ariana forma parte de la Escuela Judicial Electoral, pero bueno, también digamos, es parte de estas charlas y pláticas que tenemos sobre cultura popular en muchos sentidos. Ella fue la que me invitó a adentrarme en el mundo de Taylor Swift y ahora, ahora le propuse que habláramos de algo que a ella le gustara mucho y entonces me está proponiendo la leyenda de Aang, Avatar, la leyenda de Aang. Cuéntanos, de 2005 esta serie animada, porque vamos a hablar de la serie animada, en que obviamente nos desplacemos por otros productos del mismo universo. Cuéntame, ¿por qué esta serie? O sea, ¿tú la viste de niña? ¿Cómo fue tu acercamiento a este universo? Pues sí, justo en 2005 yo tenía 7 años y la verdad es que tengo un hermano y luego una hermana. Entonces, pues la lucha eterna entre ver princesas y superhéroes y ver quién hacía más montón.
Y en Avatar encontramos un punto en común los tres porque pues es una serie animada increíble. Y entonces pues primero era verla en la tele y luego en algún momento mis papás compraron la serie completa en disco, la traíamos en el coche, entonces cuando era carretera nos la ponían y la veíamos todos juntos y demás. Y ya más grande, creo que la he vuelto a ver, no sé, 4 o 5 veces. Ahora con mi bebé la acabo de ver hace poquito y pues no sé, me parece una serie animada súper bonita, con muchísimo contenido y además muy entretenida. Sí, pues es justo eso, ¿no? Son de esas series que marcan a una generación, a un tipo de personas, ¿no? Una generación antes vio Dragon Ball, ahora justo que su creador dejó este mundo, y una generación después ve Avatar, ve La Leyenda de Aang, y bueno, pues cada una tiene sus peculiaridades. Me sorprendió porque, bueno, pues sí la tenía ubicada, la verdad es que la vi alguna vez quizá, no así como tú con tanta cercanía, pero que fueran solo 3 temporadas, porque en casi todos los otros animes, pues son múltiples temporadas, luego hay películas en medio, tienes que tener una cronología para verlas, ¿no? Sí, un universo. Un universo vastísimo, y este es muy, muy concreta. Luego, pues hay una secuela, ¿no? La historia de Korra, ¿no? Después viene la película de Night Shyamalan y luego ahora el live action, ¿no? O sea, no es mucho e incluso el live action respeta, al menos esta primera temporada, casi en todo a la serie animada, ¿no? Sí, sí, la verdad es que creo que es parte del encanto, o sea, era una historia que tenía muy claro su principio y su fin. La pudieron haber alargado mucho porque aparte pues empieza Aang siendo un niño y creo, no estoy segura del dato, pero creo que temporalmente es como un año o algo por el estilo, las 3 temporadas. Entonces realmente es un proceso que daba para mucho más, pero a mí me gusta mucho el hecho de que tuvieran muy claro y no lo alargaran y demás, sino que era lo que tenía que ser. Sí, porque finalmente, bueno, es la historia, digamos, del héroe, ¿no? El camino del héroe, como dicen los antropólogos, que va descubriendo Aang por qué es el avatar y esta gran responsabilidad y peso que tiene para salvar su mundo. Y quizás esa es la parte que pudiera interesarnos, digamos, en un somero análisis político, porque bueno, pues sí, obviamente tiene un mesiánico, algo de mesiánico la serie. Todo el mundo está esperando a Aang, pero lo que entiendo es que Aang va más bien siendo un facilitador, ¿no? Él no va diciendo, vengo a salvarlos, ¿no? De hecho, aunque siente muchas veces el peso y está ahí como abrumado, dice, no lo voy a hacer si no lo hago solo. Otros avatars lo hicieron solos, pero él tiene que contar con el trabajo colaborativo y la participación, incluso política, de los personajes con los que se va reuniendo desde el minuto 1, ¿no? Porque, pues literalmente él es salvado, ¿no? Por sus amigos. Sí, sí, la verdad es que creo que es uno de los puntos más interesantes de Aang. Creo que en la serie se da pues por esta inocencia infantil, porque pues a final de cuentas en un inicio es eso, ¿no? O sea, diría el meme, estoy chiquito, no puedo. Pero justo como dices, conforme va avanzando, continúa pues una humildad y un autoconocimiento impresionante del personaje, en donde admite, necesito aprender de los maestros, necesito conocer más de la cultura, me acerco con los generales, o sea, dependiendo del momento en el que está, siempre buscaba como asesorarse y preguntar de la gente que realmente sabía. En ningún momento se sube a su escalón de yo soy el avatar y yo todo lo sé, sino al contrario, o sea, tengo una misión, tengo una responsabilidad muy fuerte y entonces, ¿quién sabe? ¿Quién es la persona que está encargada? ¿Quién es la persona que tiene la información? ¿Quién me puede dar un buen consejo? Y fíjate que eso es interesante de este personaje, porque además entiendo que aunque los avatars, pues obviamente nacen y van creciendo y hasta que son adultos son cuando asumen como este puesto, este cargo, él lo tiene que hacer muy pronto por la coyuntura en la que está
y la invasión, que eso sí, o sea, eso sí tanto en la serie como en la película, como en el live action, se nota mucho, pues este poder absoluto de la Nación de Fuego, ¿no? Que yo entiendo, bueno, obviamente me llama la atención, por cierto, que es una serie norteamericana, o sea, sí, obviamente quien la ve, pues dices, todo es japonés y hace referencia a esta cultura, pero es una serie de Di Martino y Konietzko, que son dos creadores norteamericanos tratando de leer esa filosofía asiática, que creo que lo hacen muy bien, pero justo este poder absoluto, conquistador, colonizador, que lo arrasa todo y que tiene, pues obviamente, bueno, hoy le llamaríamos populismo punitivista, ¿no? Porque a donde llega, intimida y amenaza a los líderes o los compra de las otras naciones para tenerlos a raya, ¿no? Y entonces llama la atención de Ang, justo con este personaje Zuko, empieza a construir una especie de relación de amistad para destrabar ese conflicto, porque el que está loco es el padre, ¿no? Y que incluso con lo que le hizo al propio hijo, ¿no? Sí, creo que, o sea, bueno, primero, honor a quien honor merece. Como estrategia militar, la Nación del Fuego es una cosa impresionante, ¿no? O sea, desde el bisabuelo a la hora de, vamos, este es el momento para hacer las primeras misiones pues para crecer el imperio y ya más adelante cómo van buscando los puntos débiles y demás. A mí estratégicamente me parece también una joya. Obviamente ya la parte del poder absoluto sí es una cosa pasada de lanza. A mí me parece que en muchas ocasiones tiene hasta claros tintes de nazismo, ¿no? O sea, hay algunas escenas que dices, yo podría estar viendo esto o las grabaciones de la Segunda Guerra Mundial y no habría gran diferencia. Pero efectivamente creo que es muy interesante esto que mencionas de cómo ya no solamente era ganar la guerra, sino cómo hacemos este cambio cultural, porque a final de cuentas, para cuando descongelan han pasado 100 años de guerra. Entonces, por supuesto que la única persona que se acuerda de, bueno, las únicas dos, son Ang y el rey Bumi, que es su amigo que vive 120 años, el rey loco, pero todo mundo tiene memorias del mundo de la guerra. O sea, la abuela de Sokka y de Katara, cuando se da cuenta que Ang estaba congelado, pues es que claro, tú no estás dimensionando lo que hemos vivido en las últimas 3 generaciones, pero el mundo está así. Y este esfuerzo de Ang por regresar a un mundo de armonía en donde las 4 naciones tenían una buena relación y demás, a través de Zuko es muy interesante porque, pues, por un lado vemos el personaje de Zuko en esta hambre de aprobación de su papá, porque pues también era un niño, o sea, creo que es algo que se nos puede olvidar muy fácil porque todos son como muy maduros y tienen unas misiones impresionantes, pero pues todos eran unos niños. Y entonces es buscar la aprobación del papá y demás, pero al mismo tiempo el darse cuenta que realmente no es lo que él quiere, no es lo que él cree. La guía del tío Airo, que me parece que es, me atrevería a decir, el mejor personaje de la serie, y cómo le va, sin imponerle nada, lo va formando a decirle, pues realmente esto es lo que buscas, realmente esto es lo que quieres, y solo hace que Zuko se dé cuenta, y efectivamente, una amistad rarísima que no entiendes hasta el momento en el que ya tiene así como o sea, se ha ido construyendo a lo largo de las 3 temporadas y hay un momento en el que se desbloquea, o sea, cada vez que se veían y los conflictos y los golpes y sí, se daban con todo, pero había mucho respeto mutuo, mucho respeto mutuo, mucho respeto mutuo y eso termina en una amistad que es lo que acaba por cambiar todo, porque tampoco podía ser un tema de, ok, ahora vamos a someter a la Nación del Fuego. O sea, Ang lo que quería era armonía todos. Entonces sí. Sí, es que eso está padre porque, bueno, o sea, esta enseñanza, esta amistad en particular, y cómo, aunque ideológicamente puede estar del otro lado, pues puede haber respeto, puede haber construcción de algo, puede haber entendimiento, eso no, ahorita me cayó el 20, ¿no? Oye, hay otros 2 temas que yo quiero tratar contigo, ¿no? Obviamente el tema del fascismo implícito, ¿no? En el live action hay una escena en donde dice, bueno, pero para ganar la guerra necesitamos mandar carne de cañón, ¿no? Y ahí se opone Zuko contra su padre, porque dice que pues va a matar un montón de gente para ganar la guerra y que pues ese no debería de ser el fin de un gobierno, ¿no?
Pero más allá digamos, de ese elemento, porque el tiempo apremia, hay dos cosas que yo quisiera tratar contigo. Una, el tema medioambiental, porque me parece que obviamente agua, tierra, aire, ¿no? Como elementos de la naturaleza y esta armonía que Ang busca, ¿no? Que básicamente se contrapone, pues, esta industria de la Nación de Fuego que arrasa árboles para hacer, pues, más armas, y casi siempre pues usa eso, ¿no? Como la destrucción. Y el segundo tema es el tema del liderazgo femenino, ¿no? Porque pues ya mencionaste tú a Sokka, Katara. a Katara, perdón, a Katara, Sokka es su hermano, a Katara, faltarías mencionar a Top y a Zula, ¿no? Entonces, lo que tú quieres empezar, ¿por el tema de los personajes femeninos o el tema del medio ambiente, o ligarlos los dos? Ok, pues voy a empezar con el medio ambiente. Yo creo que es una cosa muy interesante. Como bien dices, es una serie norteamericana que trata de, pues, inspirarse en la cultura asiática, y me parece que este es un punto de los que mejor lo hacen, porque está respeto al medio ambiente, a todas las criaturas, animales y demás. Ang es vegetariano completamente. Todo el tiempo, aunque tiene una guerra encima y el peso del mundo en sus hombros, si se encuentra con un lago que está contaminado, busca la forma de ayudar a la gente de ese poblado, porque cómo es posible que todo esté así. Hay tala de árboles y entonces va al mundo de los espíritus, y el espíritu del bosque le enseña lo que están haciendo. O sea, es muy padre, porque creo que es algo que tendríamos que aprenderle a Avatar todos, que es, sin importar lo que esté pasando, el medio ambiente está. Entonces, no importa, o sea, es algo que creo que tendremos que tener presente en todos los aspectos de nuestra vida, en lo individual y como Estado, en donde decimos, ok, a ver, tenemos este proyecto o tenemos que cubrir esta necesidad, vamos a corregir este problema, pero el medio ambiente va, o sea, creo que tenemos que quitarnos esta idea de medio ambiente es una secretaría, ¿no? Y ya, solo en la Secretaría del Medio Ambiente ven asuntos del medio ambiente. No, todas las personas en todos los ámbitos de la vida tenemos que tener presente esto, porque pues a final de cuentas justo Ang lo hace muy bien, es el mundo en el que estamos, y de nada sirve la paz si vamos a estar en paz en un mundo contaminado, sin árboles, sin cuidado a las especies, sin respeto a los animales, etcétera, etcétera. Entonces es muy interesante, tiene una parte espiritual muy bonita de la conexión del ser humano con la tierra a través del mundo espiritual, que se supone que el avatar es el puente entre los dos mundos. Entonces es muy fácil verlo, ¿no? De fondo a mí me parece que es una cosa preciosa, como va enseñando a su paso a toda la gente, pues a cuidar las cosas, a rotar cultivos, a evitar la tala extrema, o sea, sin dejar de lado lo otro. O sea, no es como que, bueno, ahorita que acabe con la guerra, ya me voy a dedicar a ser ecológico. No, todo el tiempo es respeto, y sobre todo eso, o sea, no es cuidado del medio ambiente para mí, ser humano, sino es respeto a la naturaleza me da, yo le doy, me encanta. Respecto a los personajes femeninos, mencionábamos a Katara, mencionábamos a Toph, a Zula, y yo agregaría a Suki, que si bien no es un personaje principal, es la novia de Sokka, el hermano de Katara, y es parte de las guerreras Kyoshi. Por ende, Kyoshi, que es el avatar, 2 avatars antes que Aang, también son unos personajes femeninos. De tierra, ¿no? De la Nación de Tierra. Sí, sí, súper completos, súper complejos, porque, bueno, a ver, una serie animada de hace casi 20 años, pues obviamente no estaba pensando en feminismo como lo están las series de ahora, ¿no? Y a mí me encanta porque son personajes con historia, con desarrollo, con crecimiento, son piezas claves en todo, desde el crecimiento personal de Aang, como en detener la guerra, cómo se van complementando entre todos, y roles muy diferentes, porque Katara de cierta manera asume un rol maternal, y entonces es la que se preocupa que coman y que duerman y que estén bien, además de la parte de guerrera y demás que no se quita, ¿no? Pero Katara asume un poco un rol de cuidado.
padrísimo, súper bien llevado, súper consciente. No es que les esté solucionando las cosas, sino que nada más les recuerda que hay que hacerlo, ¿no? Toph es un personaje súper independiente, súper fuerte, con sus propios traumas y demás, pero que lo que hace es poner en un plano de igualdad, reta muchísimo a Aang, lo obliga a salir de su zona de confort. Y también Toph tiene una cosa muy bonita que a mí me encanta, que es en esta onda de, pues es ciega obviamente, y todo es a través de las vibraciones. A mí me parece que es una analogía, perdón, de los sentimientos. O sea, sí, Toph siente las respiraciones y sabe cuando alguien está mintiendo, pero creo que un superpoder que tenemos las mujeres es pues una sensibilidad en general, obviamente generalizando, una sensibilidad fuerte a los sentimientos, a las emociones. Y entonces eso nos ayuda, o sea, es una herramienta padrísima que no explotamos porque no está bien vista en el mundo laboral, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a ser así de sentimental? Perdóname, pero es que es mi superpoder. O sea, el yo darme cuenta que mi compañero está enojado, está estresado y demás, a mí o sea, es un asset a mi favor. O sea, a lo mejor los hombres son físicamente más fuertes, pero las mujeres tenemos este sexto sentido emocional que nos puede, o sea, que si lo sabemos enfocar bien, nos puede servir muchísimo, no solamente en el cuidado de los hijos o cosas por el estilo, sino en donde estemos. Y Toph lo hace excelente. O sea, con la ceguera es la que se da cuenta cuando alguien está diciendo mentiras o cuando alguien está nervioso o cuando algo está mal. Suki, nada más muy corto, es un personaje de muchísima lealtad, de muchísimo compromiso, de muchísima, disciplina incluso, ¿no? Disciplina, justo. Ahora en el live action es clarísimo como ella es la que le enseña a Sokka a pelear. O sea, eso a mí me encanta. Hablando de feminismo, Sokka es un personaje súper interesante porque al principio, pues, el papá lo deja a los 14 años encargado de la aldea. Por supuesto que se vuelve un macho opresor. O sea, no así, pero sí tiene una idea patriarcal muy fuerte. Y durante el camino, conociendo a Suki, a Toph y conviviendo a Katara, conforme Katara crece, va abriendo este espacio y se va dando cuenta de su error, al punto de que hay un momento en el que dice, es que ustedes son las que saben, o sea, reconozco que ustedes son las guerreras, ¿no? Entonces, Suki también es un personaje que a mí me encanta. Y por último, Azula, si bien es un personaje antagónico, la verdad es que es una mujer muy fuerte, muy determinada, con una astucia y o sea, una inteligencia militar mucho mayor que la de su hermano Zuko, que a final de cuentas se vuelve loca por las presiones de su papá y demás, y no es un personaje, digamos, admirable en general, pero tiene unos puntos muy importantes a considerar, y creo que todas son personajes que realmente nos podríamos encontrar en cualquier persona, en cualquier mujer a nuestro alrededor, obviamente en unas condiciones diferentes, porque yo no conozco a nadie que haga fuego control, pero como personajes tienen una riqueza impresionante en valores, en personalidad. A mí me parece que son unos verdaderos ejemplos a seguir. O sea, para la serie animada, creo que para niños es súper como buen ejemplo, vaya, tanto para las niñas de saber qué podemos lograr, como para los niños de saber que también existimos y que también estamos en estos espacios y que merecemos estar en estos espacios. Entonces, me gusta mucho. Sí, sí, amiga. Pues fíjate que hay muchas cosas que nos van a quedar en el tintero. Yo creo que incluso el personaje de la princesa Yue, que también se sacrifica por el mundo, literalmente. Literalmente. Y bueno, pues algunas otras cositas que será interesante tratar, quizá con pretexto a lo mejor del live action. Ahora, de live action. Pero te agradezco muchísimo tu tiempo, tus reflexiones. No, a ti la invitación. Y qué bueno que te animaste a sugerir, a proponer esta serie. Gracias, Ariana. Y bueno, pues te esperamos entonces próximamente para una segunda parte sobre Aang o sobre las otras cosas que ya platicamos. Muchísimas gracias y pues invitar a todos a que vean la serie si no la han visto. La serie animada es súper educativa y súper formativa y muy, muy, muy bonita. Mil gracias por la invitación, José Ra. Pues nos vemos. Esto fue Democracia en Pantalla. Democratiza lo que miras, dale inclusión a tu emoción. A la próxima. Gracias.